Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre tecnología. Yo soy Edu Herrera y esto es un podcast hecho por Cables y Teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el teclado y ratón MX Master. Y de esto ya os hablé en un episodio de Cables y Teclas, pero fue hace tiempo y yo creo que viene bien una renovación. Pues realmente del teclado creo que no os llegué a hablar nunca. No sé si conocéis el Logitech MX Master 3. Es un ratón maravilloso que a mí me ha enseñado a un nuevo concepto de lo que era un ratón, sinceramente. Para mí, un ratón era algo que simplemente servía para moverse, entre comillas, dentro de un ordenador, pero Logitech MX Master 3 va mucho más allá, dándonos nuevas formas de interactuar y cumpliendo con necesidades que no sabíamos que existían, en realidad. O por lo menos yo no sabía que se podía hacer con un solo ratón. Antes de nada, comentaros que Logitech no ha patrocinado este episodio. Ojalá. Solo quiero daros esta recomendación de un producto que nos puede ser útil a todos. El Logitech MX Master es el ratón de referencia de la marca. El lanzamiento ha sido conjunto con el MX Keys, el teclado también interesante, pero en esta ocasión vamos a empezar hablando por el MX Master, el ratón. Esta es la tercera versión de este ratón. De hecho, ha habido un pequeño rediseño y ha salido la versión MX Master 3S, que es, si no me equivoco, un poquito más ligero y menos ruidoso el clic, que tampoco es algo que a mí me moleste mucho, pero bueno, ahí está. Ahora sí os diré, este ratón, tiene un aspecto bastante robusto y es muy cómodo, es increíblemente cómodo. Puedes trabajar con él durante horas, que notarás tu muñeca súper cómoda con él, se adapta súper bien. He tenido varios ratones verticales mucho tiempo por problemas en la muñeca y tenía cierto miedo de que al coger notase algún dolor y nada más lejos. Importante mencionar que es un ratón para utilizarlo únicamente con la mano derecha. Lo siento, zurdos del mundo, pero Logitech en este caso no ha pensado en vosotros. Tiene otros ratones, pero no este. El aspecto, por acabar un poquito, es, digamos, un pelín curvo hacia abajo. No es totalmente vertical ni totalmente horizontal, es un pelín curvo, un poquito diagonal y se adapta bastante bien a la mano y a mí me relaja bastante la muñeca. No he notado ningún problema. Hablando del unboxing, nada más abrir la caja notamos que está muy preparado para no sufrir nada con el transporte. Cada pieza está en su lugar, cómodo, con un color negro así predominante, muy profesional. Se incluye un manual de instrucciones, un cable USB tipo C a tipo A para cargar el ratón y el dongle de conexión directa para no usarlo por Bluetooth. Luego os cuento un poquito más sobre este dongle. Tiene un recubrimiento gomoso y suave por prácticamente todo el lado superior del ratón. Es muy muy agradable y ayuda mucho a que encaje mejor en la mano. Los botones son todos de plástico. 5 de ellos son de plástico y hay un sexto botón que queda debajo de esa parte gomosa. Y además está el que funciona apretando la rueda de scroll y sí, has oído bien. En total tiene 5 más estos dos, o sea 7 botones en total, pero no te agobies que son muy fáciles de entender y configurables al 100%. Y si no lo quieres usar, pues no sé, pero vamos, que son prácticos. Además de estas dos ruedas de scroll que están fabricadas en acero, muy, muy profesional y muy precisas, una en el lugar habitual y, digamos, para que lo bajes con el dedo índice, y otra queda en el pulgar, que se usa de forma horizontal o vertical según lo necesites. Se puede configurar, muy, muy útil. La rueda principal tiene un mecanismo de freno mediante imanes que te permite ir línea a línea o darle un buen empujón. Digamos que puedes pasar un montón de líneas de forma casi infinita para ir donde tú quieras. Esto es muy muy útil cuando estás leyendo un artículo muy largo y quieres ir directamente a una parte concreta o en los largos Excel a lo mejor. Yo lo he utilizado un montón para esto y es realmente útil en ese sentido. Uno de los botones se utiliza para activar o desactivar este freno magnético. Que Logitech, por cierto, lo ha llamado Max Speed, de velocidad magnética. Muy curioso, y yo de verdad que no lo había visto antes. Porque es que este freno se puede activar o desactivar. Puedes ir línea por línea o desactivarlo y darle un buen empujón y ir a cualquier lado. Realmente lo más útil es tenerlo
tenerlo con el freno puesto, porque realmente si le das un buen empujar al ratón hace un movimiento bastante rápido y no requiere de que le quites el freno. Por ello, este botón de cambio de imán a no imán se puede también personalizar para que, dependiendo de la aplicación, haga una cosa o haga otra. Dispone de una, como os decía, de una segunda rueda de scroll. Esta va sin Max Speed, ¿vale? Sin la opción esta de los imanes. Tiene dos botones debajo de esta rueda de scroll con funciones de atrás y adelante en el historial, página web, explorador o donde quiera que estemos. Y en un último botón que queda debajo del pulgar, entre lo que sería el pulgar y la mesa. Esto en un podcast es difícil de enseñar, pero digamos que donde apoyes el pulgar, ahí abajo hay un botón, antes o sea, entre lo que es el ratón y la mesa. Dispone como de un botón en el que se puede también personalizar. Todos estos botones se personalizan mediante la aplicación Logi Options, que esto, bueno, os lo cuento un poquito más adelante. Deciros más cosas. Es capaz de manejarse sobre cualquier superficie. Yo lo he utilizado hasta en una mesa de cristal y se controla sin problemas. Esto me parece me parece mágico. Esto es gracias a un sensor Darkfield de 4000 dpi. El peso. Tiene un peso considerable, que lejos de hacer difícil su manejo lo hace más sólido y robusto, no solo en apariencia. No se hace pesado al manejarlo, ya que, bueno, al fin y al cabo está apoyado sobre la mesa, donde tú lo tengas, tú solo tienes que empujarlo y el movimiento es suave. Eso sí, al transportarlo notas que no es un ratón normal, es un ratón pesado. Quizás se deba a la calidad de los materiales, que mezcla de acero, goma, plástico, etcétera, y a la enorme batería de litio de la que luego os hablaré. Vamos a hablar de conectividad. El Logitech MX Master 3 dispone de Bluetooth, que nos permite manejarlo con hasta 3 dispositivos, entre los que podemos cambiar simplemente con la ayuda de un botón, situado en la parte inferior del ratón. También allí está el botón de encendido y apagado. Por cierto, el ratón es compatible con Windows, con Mac, con Linux, con Android y iOS. También incluye un adaptador universal por si nuestro ordenador no tiene Bluetooth o por si nos resulta más cómodo emparejarlo de esta manera. Es una maravilla poderlo emparejar a 3 dispositivos a la vez. Yo utilizo en la misma habitación, digamos, utilizo mi Mac para uso personal y el ordenador del trabajo, que es un Windows. Y simplemente con hacer un clic en el cambio de botón me es suficiente. También lo tengo emparejado con el iPad. Igual, apenas lo uso con el iPad, la verdad, pero bueno, lo tengo ahí emparejado. Y el ratón, y el teclado, por cierto, el MX Keys, también tiene esta triple compatibilidad. Seguimos. Por cierto, hablando del dongle este que trae, pues simplemente que sepáis que si vuestro ordenador no tiene Bluetooth o lo que sea, lo puedes emparejar por allí y hay quien dice que hasta gasta menos batería. No sé si esto será real porque la verdad es que no lo he usado apenas. Pero vamos a hablar de la aplicación Logi Options. Respecto a esta configuración, Logitech ha hecho una maravilla de aplicación para configurar el ratón. Puedes personalizar el comportamiento general del ratón en el entorno general, pero además, en función de la aplicación que estés usando, puedes configurar que lo haga de otra forma, asignar una función a cada botón o incluso función de atajo de teclado a un botón. O sea, una auténtica pasada. De hecho, tiene unos presets para algunas aplicaciones ya hechos que siempre puedes personalizar, digamos. Por ejemplo, el botón que queda debajo del pulgar lo uso normalmente para mostrar el escritorio en el Mac o mostrar la multitarea en el iPad. Pero es que además se puede configurar de forma independiente para cada aplicación. Y el Logic, por ejemplo, lo uso para hacer command click, que es el que normalmente uso de tijera. Algo que puede parecer un poco, pero acelera mucho el flujo de trabajo. Es cuestión de preguntarte qué atajo te gustaría tener en cada aplicación, asignárselo a un botón. La curva de aprendizaje en este sentido te llevará un par de minutos, quizá alguno más, pero de verdad que es solo preguntarte qué te sería útil tener así a mano para quitarte atajos de teclado y cosas así. Hay otra opción muy interesante, que es que con el botón que tenemos debajo del pulgar podemos hacer diferentes gestos. Y mientras lo pulsamos, movemos el ratón hacia adelante, hacia atrás, a izquierda o a derecha, y cada cosa nos podría hacer un efecto diferente, digamos, un atajo diferente. Por ejemplo, se me ocurre en Final Cut, que lo utilizo para la edición de vídeo,
pulsando ese botón y bajando hacia abajo hace un zoom out de lo que es el timeline, digamos, de lo que estoy editando, hace un zoom out, y hacia arriba hace un zoom in. Si solamente le doy un clic, lo que me hace es aprovecharme toda la pantalla para ponerme todo ese timeline de lo que esté editando. No sé, son atajos que he ido construyendo poco a poco y que me resultan bastante útiles. Por ejemplo, en Final Cut, en Logic, no tiene mucho sentido para mí los botones de atrás y adelante en el historial o cosas así. Pues yo utilizo el botón de atrás, por ejemplo, para hacer este corte, o el botón de adelante. No sé. Yo creo que captáis un poquito la idea de lo que es todo esto. Y todo lo que se puede personalizar. Es una auténtica maravilla. Podéis poner que haga capturas de pantalla. No sé, lo que se os ocurra, de verdad. Vamos a hablar de Flow. Además del uso normal de la aplicación de Logi Options, podemos habilitar esta función de Flow, que es una tecnología de Logitech con la que podemos arrastrar para copiar archivos o carpetas entre ordenadores, como si fuera un solo ordenador, digamos. Y una vez estemos conectados a ambos ordenadores a la misma red Wi-Fi y tengamos la aplicación de Logitech instalada en los dos, podemos arrastrar carpetas y archivos, como os digo. Yo realmente no lo he usado mucho, no considero muy útil el andar moviendo archivos, pero bueno, si tú lo haces de forma a menudo y tú utilizas herramientas de terceros, que simplemente que lo sepas que puedes tener esta opción aquí. Otro detalle, por cierto, antes de terminar, con Flow no funciona en iPad. No puedes trasladar archivos de un iPad a un ordenador, de igual que sea Windows o Mac. Para esto, pues tendrás aplicaciones nativas de macOS y iOS. Vamos a hablar de autonomía. Otro detalle del que hay que hablar, y es que dispone de una batería de 500 mAh que se carga mediante USB tipo C. Y que no impide el uso mientras lo estamos cargando, como algún otro ratón que ya sabéis de cuál estoy hablando, ¿verdad? Nada, tú puedes estar cargando el ratón, tenerlo conectado y seguir trabajando sin ningún problema. El fabricante indica que en 1 minuto podemos cargarlo para 3 horas de uso. A mí esto me cuesta creerlo un poco, pero bueno, la verdad es que la batería dura muchísimo. Una carga al 100% dice que nos da 70 días. Creo que no es así. Es fácil que te dure 1 mes y medio, 2 meses, como muchísimo, pero 70 días me parece a mí que no. De un uso intensivo de 8 horas, vamos, te dura 1 mes, os lo aseguro. Os lo aseguro. Aún así, me parece una pasada que tengas que cargar Bueno, madre mía, ¿qué me pasa hoy? Decía que me parece una pasada que solo necesites cargar el ratón una vez al mes. Bueno, me parece maravilloso, y sobre todo si tienes un cable USB a mano, que no vas a tener que dejar de trabajar. Pero he querido compararlo con otros ratones de un rango parecido a precios, pero me he encontrado con que la mayor parte de los ratones están orientados al gaming, y este sinceramente no es para el gaming. O sea, su robustez quizá lo haga demasiado pesado para movimientos así rápidos, y pese a tener muy buena precisión, creo que este no es su mercado para nada. Su mercado, yo diría, si eres un editor de vídeo, editor de audio, o trabajas escribiendo mucho y no sé, digamos que no para el gaming, pero todo lo de productividad que puedas hacer, te va a venir bien este ratón. Tampoco es para andarlo moviendo mucho, porque ya os digo que pesa bastante. Venden fundas y tal hechas a medida, pero a mí no me parece que sea un ratón para irlo moviendo de un lado a otro por lo pesado que es. Seguramente su rival más directo sea el Magic Mouse de Apple. Es verdad que es un ratón muy diferente, y ahí habrá quien prefiera el diseño plano y los gestos del Magic Mouse, y que prefiera la ergonomía y posibilidades del MX Master. Pero bueno, para gustos, los colores. Vamos a ir acabando con la review esta del ratón. Es verdad que el ratón está muy enfocado a creadores de contenido digital, de diseño y por supuesto de audio. Si vas a trabajar muchas horas delante de un DAW como Logic, Cubase y demás, esto te puede interesar. Pero por supuesto si también haces diseño de fotos o de vídeo. Es un ratón
como decía, robusto y duradero. Tendrás ratón para muchos años. Por ello, pese a su precio, es una inversión que a largo plazo vas a agradecer. Los materiales de construcción son bastante buenos, pero aún así, si lo vas a andar moviendo de un lado a otro, venden fundas, como digo, para protegerlo. Es un periférico caro, digamos, lo normal es verlo por unos 100, 120, pero personalmente creo que merece la pena la inversión por el ratón que vamos a tener durante tantos años. Yo lo he encontrado por 75 euros en FNAC y es que no lo dudé. Estoy muy contento con él y hago uso diario de Logic, Outlook, Excel y demás. Si estás pensando comprar un ratón, échale un vistazo a este y valora el uso que haces del ordenador. Porque hagas lo que hagas, si trabajas varias horas al día con un ordenador, creo que te gustará trabajar con este compañero de trabajo. Vamos a hablar rápidamente del MX Master Case. ¿Y por qué digo rápidamente? Porque mucho de lo que ya he contado del ratón lo puede hacer también el teclado. Mediante la aplicación de Logi Options vamos a poder configurar todas estas teclas de F1, F2, F3, todas estas que tiene arriba las vamos a poder personalizar. También tiene, como decía, el acceso directo a diferentes dispositivos, que se pueden enlazar a diferentes dispositivos, y comentaros que, bueno, es que en cuanto a ergonomía y a peso, le pasa un poco lo mismo que al MX Master Case, al MX Master 3, perdón. Es bastante pesado y es muy, muy, muy cómodo. O sea, muy cómodo. La manera que tiene de bajar las teclas tan suaves, con un recorrido que es corto pero no demasiado corto, a mí se me hace súper agradable, súper agradable. O sea, estaría horas escribiendo en este teclado porque es una auténtica maravilla. Le pasa lo mismo, tiene carga por USB tipo C y le dura la batería muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, yo creo que le dura más o menos lo mismo que al ratón. Porque muchas veces me salta el aviso de la batería, me salta más o menos a la vez. Cuando he terminado de cargar el ratón, alguna vez me ha dicho, por cierto, y carga el teclado ya que estás. Es una pasada. El precio, espera un momento que os lo miro, el precio actual. Sí, correcto. Está en torno a 90, 100 euros en Amazon, PC Componentes y tal. A mí me parece una pasada de teclado y lo recomiendo muchísimo. De verdad que no es nada pagado ni nada, es simplemente que he probado muchísimos teclados. Yo soy un poco especialito y este me ha parecido súper cómodo. Tiene una pequeña hendidura en cada tecla que hace que el dedo vaya muy directo al centro de la tecla y la aprietes perfecto. Es un teclado retroiluminado. A pesar de ser con batería, tiene retroiluminación que se puede configurar más o menos brillo. Incluso tiene un sensor que simplemente pasas la mano por encima y se enciende. No hace falta que toques ninguna tecla para que se encienda. En su estado habitual, de momento, digamos que si no lo estás tocando, está apagado, pero simplemente pasando, como digo, la mano por encima se enciende. Más cosas. Sí, perdón. Que sepáis que existe versión para Mac exclusivamente y para Windows. La realidad es que ambos teclados sirven para ambos sistemas operativos. Lo único que cambia es un pelín de las teclas de función de más abajo, digamos. Y de algunas de los... estoy viendo en una foto que los primeros dígitos del teclado numérico también cambian un poquito, pero vamos, es la única función que se me ocurre, porque lo que es el teclado en sí es exactamente igual. Os dejo un enlace en las notas del episodio a ambos dispositivos. Como digo, de verdad, muy, muy, muy recomendados. No sé, si estáis usando alguno o tenéis un teclado o ratón favoritos, comentarnos, que nos va a hacer mogollón de ilusión leeros. En Twitter, ya sabéis, en @cables y teclas. Por cierto, tenemos cuenta de Mastodon, pero no como Cables y Teclas, la hemos creado como el cajón de cables. Así que si queréis empezar a seguirme allí estaré comentando un poquillo la actualidad tecnológica. Y nada más, muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta aquí. Nos oímos la próxima semana. Recordar que tenemos otro podcast que se llama Cables y Teclas, en el que hablamos de música, en el que entrevistamos a bandas, grupos, artistas, gente de medios, bueno, un montón de gente. Y si te gusta la música, seguro que te va a interesar. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos oímos la próxima semana. Hasta otra.